Hola, aquí voy a hablarte sobre mis experiencias, mis maestros y mi conclusión sobre Kundalini. El primero de ellos, decíamos, es Maharishi Mahesh Yogi, con el cual inicié mi experiencia en meditación en los años 70. Maharishi nunca nos habló de Kundalini. Sin embargo, él pertenecía a una tradición que conocía de esta energía. Y sí nos habló de la iluminación. La mayor parte de los occidentales conocimos ese concepto por primera vez por parte de Maharishi, y la idea era que si meditábamos 2 veces al día 20 minutos, algún día nos íbamos a iluminar. Pero bueno, al lado de esa gran promesa, lo cierto es que muchas personas que comenzamos a meditar en los años 70, terminamos sin saberlo, despertando Kundalini y sin tener el conocimiento que se tiene sobre ese concepto en las tradiciones ancestrales de la India. Básicamente, ¿qué es lo que se dice en el concepto ancestral hindú? Lo que se dice es que en la base de la columna hay una energía dormida que a través de ciertas prácticas se te puede despertar y que va a comenzar a subir por unos canales que supuestamente existen. Está Shushuma, está Ida y Pingala, y va a ir activando diferentes chakras o centros energéticos hasta subir al último chakra, y cuando sube al último chakra, ¡pluf!, te iluminas, alcanzas un estado de trascendencia, sos feliz todo el tiempo y sabes todo y sos un sabio. Más o menos en 1976, una experiencia clásica de despertar de Kundalini, en donde una energía poderosa me subió de la base de la columna, por lo que ahora vamos a llamar todos los chakras. El segundo, voy a ver si los puedo nombrar históricamente, es un lama, no solo un lama, sino un rinpoché de la tradición tántrica Nigmata del Tíbet. Con él tuve el honor y la suerte de estar en un intensivo de 9 meses, en donde por segunda vez en Occidente estaba enseñando Kumye, una técnica muy antigua que se enseñaba antes solo a los lamas. Y que conocí gracias a Ray Stubb, el doctor Ray Stubb, uno de mis grandes maestros, quien acaba de dejar el cuerpo, y era el gran maestro del chamanismo sexual tántrico norteamericano. Ahí en esos 9 meses me certifiqué en yoga y meditación tibetana, y el Rinpoché me dio el encargo de traer la tradición del Kumye al mundo de habla hispana. Fue ahí en una sesión En donde tuve mi segunda experiencia de lo que tradicionalmente se llaman manifestaciones de Kundalini, en donde comencé con las crillas, con los movimientos involuntarios que, según las tradiciones ancestrales, caracterizan el despertar de Kundalini. Tu cuerpo comienza de pronto a hacer movimientos y cosas que no están surgiendo de donde surge habitualmente el movimiento. ¿Okay? Ahí, voy a ir contándolo como anécdota, uno de mis compañeros era un francés, en estos momentos se llama Philippe Paré, creí que olvidar el nombre, pero me vino. Eso fue en 1982, imagínense. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Les advierto, no voy a hablar de esto hoy, pero mi búsqueda era, yo lo que estaba buscando desde que me fui a toda esta búsqueda, era la relación entre la experiencia sexual y la experiencia espiritual. Esa era mi búsqueda personal y esa era mi tesis doctoral. Yo estaba sacando un PhD en sexología en el Instituto de Estudios Avanzados de Sexualidad Humana, y mi tesis, de hecho, mi director de tesis era Bordel Pomeroy, el creador de la sexología moderna. Mi tesis era sobre la relación entre experiencia mística y la respuesta sexual. Obviamente,
camino del Tantra. Okay. Philippe Paré, al final de la clase, dijo, mira, yo te tengo una respuesta diferente, porque cuando yo comencé con esos movimientos y estos saltos y mi cuerpo comenzó a hacer lo que llamaríamos levitar, a brincar del suelo y caer, lo que me dijeron, de acuerdo a la tradición del Tíbet, fue que eso era Makyu, que era una experiencia de resistencia, que no le tenía que dar mucha pelota y que poco a poco iba a pasar. ¿Okay? Entonces, Philip fue el que me dijo, mira, hey, sí, eso es lo que opinan acá, pero te voy a decir dos cosas. La primera, en Japón hay una tradición que se llama Seitai o Katsugen Undo, en donde se reúnen en los estadios y pueden haber 400, 500, 600 personas haciendo eso, brincando, haciendo sonidos extraños. Ahora estoy contando sobre la historia, no estoy hablando sobre la teoría. Le llaman movimiento regenerativo y está demostrado, han investigado muchísimo sobre los grandes beneficios que trae. Yo le dije, no, yo quiero, ¿vos sabes hacer eso? Me dice, sí. Le dije, no, yo quiero aprender. Nos fuimos al apartamento de él me enseñó las prácticas de Katsugen Undo y yo las comencé a utilizar y eso me disparó completamente los movimientos involuntarios. Esa madrugada, Philip me dijo, si quieres averiguar algo serio sobre Kundalini, debieras interesarte en la tradición de Ashtanga Yoga. ¿Y a dónde puedo hacer eso? Me dice, fíjate que hay un gran maestro que se llama Baba Hari Das, que vive en Occidente. Le digo, ¿y dónde vive? Me dice, aquí en California. Una semana después iba yo ya en el carro con Edgar, mi hijo, Marianela, mi hija, con Nela, mi esposa, para el ashram de Baba Hari Das, que fue el primer gran maestro de la India en enseñar Ashtanga Yoga en Occidente. Por cierto, solo como nota histórica, yo fui el primer costarricense en certificarme como instructor de Ashtanga Yoga. Fue con Baba Hari Das. ¿Okay? Entonces, allí, la primera vez que medité frente a él, comencé a temblar la vibración que generalmente se genera con el despertar de Kundalini, y la vibración fue tan fuerte que todo el lugar en donde estábamos comenzó a vibrar, se cayeron unas candelas y comenzó a incendiarse una cortina. La gente comenzó a gritar y salieron corriendo. Babaji los tranquilizó y ahí aprendí una de las lecciones más importantes. Oigan esto, porque mi versión actual surge de ahí. Un amigo, un judío que era multimillonario y había vendido todas sus empresas para alcanzar la iluminación, se había ido a vivir al ashram de Baba Hari Das, le preguntó, Babaji, ¿eso es Kundalini? Babaji no hablaba, después les cuento por qué. Entonces él escribió en su pizarrita, depende de la tradición. Entonces él le dijo, bueno, pero no me contestes así con evasivas, yo quiero saber que esa cosa que le pasa a él, si es Kundalini o no. Babaji borró la pizarra, como siempre hacía, y volvió a escribir, depende de la tradición. Que ahí yo ya entendí, comencé a entender que Babaji distinguía el mapa del territorio y que Kundalini es Kundalini o no es Kundalini y que eso es una manifestación o no, literalmente como dijo él, dependiendo de la tradición, porque cada tradición tiene un mapa y un lenguaje sobre estos temas. ¿Okay? Pero aquí viene el detalle más importante, que va a ser importante en la segunda parte de nuestra charla. El detalle es que le preguntaron a Babaji, ¿por qué él no había hablado nunca de Kundalini? Y Babaji nos respondió en la pizarrita más o menos esto. Babaji dijo, si haces la práctica de la Ashtanga, vas a estar tan listo para el despertar de esa fuerza que no se va a manifestar. Y por lo tanto, dice Babaji, no utilizamos ni necesitamos el concepto. Me pareció bellísima esa respuesta de Babaji
y me recordó la respuesta de Siddhartha Gautama, el Buda, cuando le preguntaron por qué no hablaba de ningún Dios. Y el Buda dijo, no necesitamos el concepto. Ninguno de los dos dijo existe, no existe, sí o no, pero dijeron no necesitamos el concepto. Pero lo importante es que Babaji me enseñó que si estás completamente listo, Kundalini no se va a manifestar. Luego viene la cuarta persona, que es Swami Muktananda. Hay dos hindúes que trajeron Kundalini a Occidente. Uno es Yogi Bhajan, al cual respeto muchísimo, y a su tradición y a su escuela actual también. Es tal vez la escuela más seria, más científica y más acomodada a Occidente de todas las escuelas de yoga que yo conozco. Es la escuela de Kundalini Yoga, ¿verdad? Que tiene más gente en yoga, aunque en Costa Rica no tiene mucha gente, pero tiene más alumnos o miembros que cualquier otra escuela de yoga en el mundo. La escuela de Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, y ha investigado muy seriamente en este tema. Y el otro fue Swami Muktananda, que fue mi maestro. ¿Por qué fue mi maestro? Porque estando donde Baba Haridas, como yo comencé a brincar y a ser feo, digo, es una frase costarricense, entonces un alumno de Babaji, un norteamericano, que era, por cierto, buenísimo en yoga, se me acercó un día y me dijo, mira, yo sé que aquí, en este ashram, esas cosas que vos haces se ven raras y se ven feas, pero yo sé que vos tenés una búsqueda muy verdadera y no me siento bien si no te doy esta recomendación. Váyase para el ashram de Swami Muktananda, porque ahí el que más brinca y el que más feo hace, más famoso se pone. Y por algo será. Ahí te van a explicar qué es lo que te está pasando. Entonces me fui para el ashram de Swami Muktananda. Y ahí viví mucho tiempo. Y ahí todas las madrugadas era impresionante. Era considerado en ese entonces el salón más importante de Occidente para despertar Kundalini. Habíamos 60, 80, 100 personas brincando, bailando, gritando, haciendo todo tipo de cosas que se suponía eran manifestación de Kundalini. Swami Muktananda era el estilo completamente hindú. En Kundalini Yoga, Swami Muktananda, usted tiene que rendirse a la energía Kundalini y dejar que ella haga lo que quiera. Solo les pongo este ejemplo. Swami Muktananda, no me acuerdo si fueron 3 o 6 meses, vivió en un potrero comiendo zacate como una vaca. Perdonen que me ría. Obviamente los seguidores de Muktananda no se ríen. Ven eso como algo maravilloso. Debe ser como las historias que tenemos nosotros de Jesús. Y quienes han leído mi libro El Camino de la Evolución Consciente recordarán que fue en el salón de meditación de Swami Muktananda que yo recibí el mantra del alma, el mantra que utilizo actualmente para despertar Kundalini y que viene de la tradición de los esenios que formaron a Jesús. Entonces, ahí, bueno, todos los libros de Swami Muktananda los conocí y conocí toda la versión de Kundalini Yoga de Swami Muktananda, en donde entre más manifestaciones tengas de Kundalini, mejor. Y supuestamente más avanzado estás en el camino de la iluminación. Porque, perdonando con los que me estén escuchando y que no me han oído hablar de esto, ese tema de la iluminación es absolutamente central. En todas las escuelas que te van a hablar de Kundalini, el propósito final es la iluminación, ese estado, digamos, que pertenece a la cultura hindú, en donde supuestamente trasciende las limitaciones humanas y vives en un estado en donde sos omnisciente, etcétera, etcétera, etcétera. Estando en el ashram
de Swami Muktananda, conozco a otra persona que me dice, mira, andate para donde Krishnamurti, porque es la persona más confiable que existe. Él fue occidentalizado, porque estudió en Inglaterra, desde chiquitico lo agarraron los teósofos y se lo llevaron, y él vivió la experiencia de Kundalini, que ahora actualmente llamamos Fisio Kundalini Syndrome. Y fue a través de toda esa experiencia que él alcanzó su estado de trascendencia o de iluminación. Entonces me fui a Murti. Poicha en ese entonces estaba en Ojai. En donde llegué a conocer a profundidad su pensamiento y sobre todo lo poco pero importante de su visión con respecto a la meditación y de su experiencia con lo que él llamaba el proceso. Son demasiados temas, pero corto aquí, nada más para decirles que mi experiencia personal está relacionada sobre todo con esos maestros. Hay más, pero sobre todo con esos maestros que pueden investigar. Ahora, desde el punto de vista teórico, tengo que decir que mis estudios sobre Kundalini comenzaron con los estudios de Gopi Krishna, un hindú que fue el primero en darse cuenta y decir que el salto evolutivo que estaba viviendo actualmente la humanidad tenía que ver con el despertar de esta fuerza espiritual. Él vivió lo que llamamos el Fisio Kundalini Syndrome. Fue a raíz de su experiencia que un occidental desarrolló ese concepto en un libro clásico, que es el libro clásico que utilizamos en psicología transpersonal, y a partir de Kundalini, psicosis o trascendencia, de este señor, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, y de Isaac Bentov, un investigador e inventor impresionante, pude conocer la Kundalini Clinic en San Francisco, un lugar dedicado a trabajar temas relacionados con el despertar del Kundalini. Vale agregar que a raíz de todos estos efectos, yo me fui a la Universidad de Columbia a sacar un doctorado en psicología transpersonal, que es la psicología que trata desde el punto de vista científico todo este tema. Okay. Entonces, termino esta introducción diciendo lo siguiente: todo el concepto que tenemos de la energía Kundalini viene de culturas totalmente ajenas a nosotros desde demasiados puntos de vista. En donde la espiritualidad se vive y es diferente, en donde no tienen una religión como la que tenemos nosotros, y en donde el concepto de iluminación no existe en nuestra cultura, y en donde el concepto de maestro iluminado al cual podemos atender para conocer la verdad no existe tampoco. ¿Okay? Entonces, con todo el tema de Kundalini se produjo algo parecido a lo que pasó con la mayor parte de los temas profundos del yoga, que al no hacerse una traducción cultural adecuada, la mayor parte de los occidentales lo vemos como una cosa rarísima que no entendemos y que no nos interesa, ¿verdad? Y los que nos interesamos somos generalmente gente del yoga y esto y lo otro, que somos alternativos y que tenemos una gran tendencia a justificar o cultivar, por un lado, lo que yo llamo el idealismo espiritual y por otro lado, lo que yo llamo el idealismo ancestral. El idealismo espiritual es aquel que te hace creer y aceptar sin cuestionar cualquier cosa que suena divino y que ojalá fuera cierto. Como que puedes acabar con los incendios en el Amazonas haciendo un círculo de oración. ¿Okay? O como decía Maharishi, que escogió a Costa Rica como primer capital del mundo, porque según Maharishi, ese era el proyecto que tenía el doctor Kirse, iba a ser el primer país iluminado si lográbamos que el 10% de la gente meditara. Y eso iba a ser, como teníamos un país sin guerra, que se provocara una onda expansiva que iba a salir de Costa Rica, iba a tocar a todas las almas del mundo
y de aquí iba a ser el renacimiento de una civilización de paz. ¿Quién no se va a querer meter en ese cuento? Yo me metí, ¿verdad? Y muchos grandes personajes, que no voy a mencionar ahora, se metieron en ese cuento y nos parecía divino que Costa Rica fuera a ser el centro de la nueva civilización de paz. ¿Okay? Y el idealismo ancestral es el que hace que todo lo que venga de un barbudo con ropa extraña y que es del Tíbet o de la India y que en su lugar dicen que está iluminado y tal, lo aceptemos y lo creamos sin cuestionar. ¿Sí? No importa si son pueblos originarios de América o pueblos originarios de la India, todo lo que es ancestral y tiene una pinta así súper chiva, estamos listos para, para aceptarlo sin cuestionamiento, ¿verdad? Yo sé que diciendo todas estas cosas eh, provoco dolor, provoco resistencia y mucha gente se pone muy molesta conmigo cuando hablo así, ¿verdad? Sin embargo, yo soy Javier Francisco y estoy aquí para decirte que más allá del idealismo espiritual y más allá del idealismo ancestral, atrás del concepto de Kundalini, se esconde una de las verdades y de los procesos más importantes para el futuro de la humanidad. Lo digo no solo por los maestros que conocí, sino porque a partir del 2013 viví lo que llamamos el Fisio Kundalini Syndrome. Del 2013 al 2016 viví un proceso del cual no vamos a hablar hoy. Así es que yo puedo hablar de Kundalini de adentro, de afuera, como psicólogo, como sociólogo, como antropólogo, como filósofo, como sexólogo, desde muchísimos puntos de vista. No solo hablar, sino que desarrollamos a través de la Fundación Gaia un proceso que invirtió el concepto y el conocimiento ancestral de esta fuerza en algo que puede realmente ser utilizado por cualquiera. Dejo ese pequeño silencio a propósito.